Vamos en el bus de Estrasburgo hacia Zúrich. En el camino hacia nuestro destino, el bus pasó por la ciudad de Colmar, la cual es la capital del departamento del Alto Rin, que junto con el Bajo Rin, cuya capital es Estrasburgo y es de donde venimos, forman la región de la Alsacia. El centro de la ciudad antigua alberga edificios de estilo gótico alemán y primer renacimiento. Los canales de la pequeña Venecia y varias construcciones que datan de la Edad Media destacan entre su rico patrimonio cultural. En diciembre, Colmar ofrece 5 mercados navideños que quizás son los más famosos de toda Francia. Pues ya estamos en territorio suizo. Acabamos de pasar por Basilea y vamos rumbo a Zurich. Ya nos encontramos en Zúrich en la estación de trenes, y lo primero que debemos hacer es buscar una casa de cambio, ya que la moneda de Suiza no es el euro sino el franco suizo. Un franco suizo equivale a 0,93 euros. En comparación con pesos colombianos, se suele comprar un franco suizo 300 pesos más o menos más barato que un euro. Nada más en la estación de trenes ya tenemos una presentación de lo que será el chocolate en Suiza. Zúrich ha sido catalogada varias veces como la ciudad más cara del mundo. Actualmente es la cuarta, y esto ya es visible con las hamburguesas, ya que un combo suele costar 8 euros y aquí cuesta 17 francos suizos, o sea un poco más de 15 euros. Zúrich es la mayor ciudad de la Confederación Suiza. Es la capital del cantón de Zúrich y se encuentra ubicada en el distrito de Zúrich en la llanura central de Suiza, próxima a los Alpes. Es el motor financiero del país. En ella se encuentra la banca internacional. En el año 2019, Zúrich fue clasificada entre las 10 ciudades más habitables del mundo. We are looking for an Airbnb from Luca. From Luca, right? Luca. You are my customers. No, it's here. Ah, es here, sí, es acá. Okay, okay. Look in, hi, Alida. Here you have the kitchen. Ah, Kitchen that you can use, yeah. okay. You see, Eh. you can use this also. Do you have? Bueno, pues este es el primer supermercado al que vamos a entrar en Suiza. ¿Cuánto cuesta un pollo acá? Una pierna 3.80. 380. Medio son 5.90. $18.95. Esa cuesta $4.95, que si lo pasas a euros son como $4.50 más o menos. Mira, esto como burritos, $4.95. Uy, eso se ve riquísimo. ¿Y cuánto vale? 595. Los productos en los supermercados en Suiza son de calidad. Sin embargo, aquí podemos notar el alto costo de vida en Zúrich,
ya que en otras partes de Europa hemos pagado por compras similares más o menos 20 euros. Esta es una plaza en la Bahnhofstrasse, la calle más importante del centro de Zúrich. Es uno de los espacios más caros de bienes raíces en Suiza y el lugar donde se ubica la sede de los bancos UBS y Credit Suisse. Esta obra de arte de casi 8 metros de altura fue hecha por el artista Miquel Barceló. Desde la distancia aparece un árbol con flores blancas. La imagen del elefante solo se puede percibir al acercarse. La iglesia de la abadía de Frau Münster es conocida por sus vidrieras firmadas por el pintor francés de origen bielorruso Marc Chagall. La Frau Münster, que al español se traduce como la Catedral de la Mujer, forma parte de una antigua abadía de la que el claustro y los edificios abaciales fueron demolidos a finales del siglo XIX. Sobre los restos de esta antigua abadía para mujeres aristocráticas, que fue fundada en el año 853 por Luis el Alemán para su hija Hildegard, fue construida la iglesia. Hoy pertenece a la Iglesia Evangélica Reformada del Cantón de Zúrich y es una de las 4 iglesias principales de la ciudad. En la cripta, cuyos cimientos datan del siglo IX, hay una exposición sobre la historia de la Reforma en Zúrich, sobre la arquitectura y la historia local. El órgano de la Frau Münster es el órgano más grande del Cantón de Zúrich. Entre el ayuntamiento y la iglesia está el claustro de la iglesia, el cual sirve como pasaje para conectarlos. En 1898 los edificios del monasterio fueron destruidos para dar cabida al nuevo ayuntamiento. El arquitecto de la ciudad, Gustav Gull, usó componentes góticos originales para el rediseño y completó el nuevo proyecto del claustro. Paul Budman fue encargado por la ciudad de Zúrich para pintar el claustro en 1921. Él retomó el tema de las pinturas murales entre la antigua iglesia del monasterio y el ayuntamiento actual. El ciervo con las astas iluminadas puede describirse como el verdadero símbolo de la Frau Münster. Esta pintura representa a los santos patrones de la ciudad, Félix y Régula, y a su sirviente Exuperantus, quienes fueron apresados y ejecutados sobre el año 300 por el Imperio Romano. Durante esta época la ciudad era llamada Turicum, un puesto estratégico de aduanas fundado por las tropas romanas. En el año 401, poco antes de la retirada del imperio, se construyó un castillo en el Lindenhof para proteger las aduanas de los pueblos germánicos. En el año 1230, Zürich se fortifica con una muralla levantada por la burguesía. En el año 1291 se crea la antigua Confederación Suiza y en 1336 Rudolf Blum sustituye el Consejo de Zúrich por la primera constitución gremial y bajo ella se mantiene la organización política de Zúrich hasta 1798. Entonces Napoleón Bonaparte entra en Suiza y elabora una nueva constitución de la República Helvética que sustituyó a la anterior de los gremios. En 1811 las murallas medievales fueron demolidas y 4 años más tarde se declaró la perpetua neutralidad de Suiza. Este edificio alberga, entre otras cosas, una sala de reuniones y talleres para empresas. El edificio del ayuntamiento fue completado en 2 etapas por el arquitecto de la ciudad, Gustav Gull. Alrededor de 300 empleados del departamento presidencial trabajan en él. Todos los miércoles por la mañana el gobierno de Zúrich se reúne aquí. El ayuntamiento es la sede de la alcaldesa y su personal. Su área pública se utiliza para exposiciones temporales y diversos eventos. El río Limago es un río corto de 140 kilómetros de longitud que discurre por el noroeste de Suiza. El río nace en los glaciares del macizo del Tschudi en los Alpes de Glaris, recibiendo el nombre de Linz hasta su desembocadura en el lago de Zúrich. Solo a partir de su salida del lago a la altura de la ciudad de Zúrich se le llama Limago. El caudal del río está regulado por múltiples presas que son utilizadas a su vez para la generación de energía hidroeléctrica. El Münsterbrücke, construido en el año 1835, es uno de los puentes que atraviesan el río Limago. A la derecha tenemos la calle Limmat-Quai, la cual sigue la orilla del río aproximadamente 1 kilómetro a través del centro histórico.
y a la izquierda tenemos el barrio Lindenhof. En él se encuentra la plaza Münsterhof, las iglesias Pitaskirche y Frau Münster y la colina Lindenhof, lugar del antiguo castillo romano. Esta es una estatua ecuestre del líder militar suizo Hans Waldmann, quien vivió de 1435 a 1489 y fue alcalde de Zúrich. Fue hecha por el escultor suizo Heckmann Halland. La Großmünster, o en español Gran Catedral, es un templo de estilo románico que jugó un papel muy importante en la Reforma Protestante. El edificio actual data de los siglos XII y XIII. Sus campanarios gemelos son posiblemente el monumento más famoso de Zúrich. Las dos torres fueron construidas en el siglo XV. En origen las agujas eran de madera, pero fueron destruidas en un incendio en 1781. Fue entonces cuando se añadieron los chapiteles actuales de estilo barroco. Se sabe que el compositor alemán Richard Wagner se burló de la apariencia de la iglesia comparándola con dos pimenteros. Según la leyenda, la iglesia fue fundada por Carlomagno, quien en ese mismo lugar se había arrodillado ante las tumbas de los santos Félix y Régula, patrones de Zúrich. Esta es la torre sur con la estatua de Carlomagno, la cual ha sido llamada Karlsturm en su honor. La leyenda ayuda a respaldar un reclamo de antigüedad sobre la Frau Münster, que fue fundada por Luis el Alemán, nieto de Carlomagno. La evidencia arqueológica reciente confirma la presencia de un cementerio romano en el sitio. La Großmünster se empezó a construir en el año 1100 y se inauguró en el 1220. Era una iglesia de monasterio y en la actualidad su congregación forma parte de la Iglesia Evangélica Reformada del Cantón de Zúrich. Heinrich Bullinger fue un reformador suizo, el sucesor de Huldrych Zwingli como jefe de la iglesia de Zúrich y pastor de la Großmünster. Su figura fue mucho menos controvertida que la de Juan Calvino o Martín Lutero, y a pesar de que su importancia ha sido subestimada, la investigación reciente muestra que fue uno de los teólogos más influyentes de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Las puertas de bronce fueron hechas por Otto Munch y se agregaron en 1935 y 1950. Huldrych Zwingli inició la reforma suizo-alemana en Suiza desde su oficina pastoral en la Großmünster a partir de 1520. Al estudiar las escrituras desde el punto de vista de un entendido humanista, llegó de manera independiente a conclusiones similares a las de Lutero. Él ganó una serie de debates en 1523 que finalmente llevaron a las autoridades civiles locales a sancionar la separación de la iglesia del papado. Sus reformas, continuadas por su sucesor Heinrich Bullinger, explican el interior sencillo de la iglesia. Los reformadores iconoclastas quitaron el órgano y la estatuaria religiosa en 1524. La iglesia ahora cuenta con modernas vidrieras del artista suizo Augusto Giacometti. La iglesia alberga un museo de la Reforma en el claustro. El anexo del claustro alberga la Escuela Teológica de la Universidad de Zúrich. Una parte de este edificio alcanza a verse a la izquierda de la imagen. Esta es la casa del gremio de los carpinteros, vecina de las casas gremiales del Azafrán, Campbell y del Macho. Fue construida en el siglo XIV. El edificio también alberga un restaurante del mismo nombre. Este es el lugar de reunión de la sociedad Constafel, cuyos orígenes se remontan a 1336 cuando fue fundada junto con los gremios medievales de Zúrich. Conformada por representantes de la aristocracia ministerial y por comerciantes adinerados, la sociedad solía nombrar a los alcaldes de Zúrich. Las tropas revolucionarias francesas terminaron el régimen del gremio en 1798 y la sociedad se mantuvo como una organización sin fines de lucro. Esta sigue siendo su casa gremial. El nombre Zumbruden deriva del sabueso lobo que fue adoptado en el escudo de la sociedad como símbolo de los derechos de caza aristocráticos. El edificio también alberga un prestigioso restaurante de la clase de precio más alto. La fuente de la Grudenplatz de Zúrich es el símbolo del mercado de pescado del siglo XIV. Las cajas de pescado se colocaban cada una en el abrevadero y se sumergían. Después del cierre del mercado, el gremio de pescadores se encargaba de limpiar. En la columna de la fuente está representado Samson abriendo la boca de un león. Esta es la casa del gremio Campbell, el cual fue originalmente un gremio de comerciantes de alimentos y vinos. Fue mencionada por primera vez en un documento de 1389. El edificio también alberga un restaurante del mismo nombre. Esta es la casa gremial de los comerciantes de especias. Desde 1383, 5 edificios han precedido al actual, el cual se construyó entre 1719 y 1723.
El edificio también alberga un restaurante con el mismo nombre. El Rathaus fue la sede del gobierno y la administración de la ciudad de Zúrich hasta 1798. Fue construido de 1694 a 1698. Es único en Suiza porque combina una amplia variedad de estilos. La fachada en gran parte está basada en el Renacimiento tardío y el interior está diseñado en el estilo del Alto Barroco. Hay en él numerosos objetos históricos y obras de arte sobre la vida política en Zúrich. Esta es una plaza histórica de la ciudad de Zúrich. Puede haber sido el sitio del puerto civil celta-romano Turicum. Alrededor de 1610 la plaza se llamó Hofstadt frente a la Torre Roja, la antigua torre de los condes de Rapperswil. Como parte de la Kornhausplatz, Plaza del Grano, se utilizaba como almacén de cereales y verduras. En 1630 se convirtió en el mercado público de vinos locales, la actual Weinplatz. A pesar de la reubicación de este mercado en la Plaza Münsterhof en 1647, la plaza ha conservado su nombre. En 1983 se descubrieron restos de baños termales romanos mientras se renovaba una juguetería. Ahora pueden ser vistos a través de una rejilla de metal. Después del viaje largo a través de los Alpes, los baños termales romanos de la antigua Zúrich ofrecían la primera oportunidad para tomar un baño. Están ubicados en el lugar donde las mercancías a transportar se transferían a los barcos fluviales. Esta era la única forma de seguir viajando hacia el norte por el entonces salvaje río Limago. Los baños termales se calentaron y formaron un centro de la vida pública, al menos hasta que los romanos se retiraron de Zúrich entre el año 405 y el 406. La iglesia de San Pedro está situada junto a Lindenhof, la antigua fortaleza romana, en el mismo espacio donde antes se levantaba un templo dedicado a Júpiter. Los arqueólogos han encontrado vestigios de una pequeña iglesia de 10 por 7 metros de los siglos 8 o 9. Este edificio fue reemplazado por una iglesia románica temprana alrededor del año 1000, a su vez reemplazada en 1230 por una estructura románica tardía. Aún se conservan partes de la primera. La nave de la iglesia fue reconstruida en 1460 en estilo gótico. Antes de la reforma, San Pedro era la única iglesia parroquial de la ciudad. El resto formaba parte de los monasterios. El edificio actual fue consagrado en 1706 como la primera iglesia construida bajo el dominio protestante. Su congregación forma parte de la Iglesia Evangélica Reformada del Cantón de Zúrich. Hasta 1911, el campanario, uno de los más altos de Zúrich, era utilizado para la vigilancia contra incendios. Curiosamente, el campanario de la iglesia pertenece al ayuntamiento de Zúrich y el resto del templo a la iglesia suiza reformada. Los trabajos de restauración se llevaron a cabo de 1970 a 1975. La iglesia de San Pedro tiene la esfera de reloj de torre más grande de Europa. El diámetro exterior de cada uno de los 4 relojes de la iglesia mide 8,64 metros, el minutero 5,73 y la manecilla de las horas 5,07 metros. El primer alcalde de Zúrich, Rudolf Brunn, fue enterrado aquí en el año 1360. El teólogo Johann Caspar Labatá fue pastor de la iglesia de 1778 a 1801. Esta es su lápida. También el teólogo Adolf Keller sirvió como pastor de 1909 a 1924.